Estás en bancarrota, no financieramente en bancarrota en el sentido literal, pero espiritualmente en bancarrota en lo que respecta a tu prosperidad. Y la razón por la cual tu dinero se escurre entre los dedos como arena, la razón por la cual cada mes termina con la misma sensación de ahogo, no tiene nada que ver con la economía, con tu jefe o con la falta de oportunidades. Tiene que ver con una única cosa que Dios te exige y que has estado ignorando sistemáticamente. Existe una puerta abierta en tus finanzas, una brecha por la cual tu provisión está escapando, y esa puerta solo se cierra cuando enfrentas el principio más radical y al mismo tiempo más ignorado de toda la Escritura. Malaquías 3:10. No es una sugerencia, es una exigencia divina acompañada de una promesa tan absoluta que el mismo Dios te desafía a probarla. Pero la verdad que nadie te cuenta es esta: no se trata solo de dar tu diezmo. Se trata de comprender que Dios está exponiendo tu corazón, tu fe y tu obediencia a través de tu bolsillo. Y si no cambias tu actitud en los próximos 7 días, seguirás atrapado en el mismo ciclo de escasez que ha definido tu vida financiera hasta ahora. La angustia financiera no es solo una cuestión de números en una cuenta bancaria. Es la sensación de asfixia que te invade a las 3 de la madrugada, cuando miras al techo y calculas mentalmente si lograrás pagar todas las cuentas al final del mes. Es la vergüenza silenciosa de tener que rechazar una invitación porque no tienes margen en el presupuesto. Es el peso aplastante de saber que trabajas arduamente, que te esfuerzas, que das lo mejor de ti, y aún así, parece que existe un agujero invisible por donde todo tu dinero desaparece. La Biblia llama a esto bolsa rota, y encontramos esta imagen devastadora en Ageo 1:6, donde Dios dice: «Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto». Esta descripción no es metafórica para muchos de ustedes, es literalmente su realidad diaria. Trabajas, recibes, gastas, y al final del mes te preguntas: ¿a dónde se fue el dinero? La frustración no está solo en la falta de recursos, está en la sensación de impotencia, en la percepción de que no importa cuánto te esfuerces, nunca será suficiente. Y aquí está la verdad brutal que la mayoría de los predicadores no tienen valor de decir. Muchos cristianos viven financieramente malditos no por causa del diablo, no por causa de la economía, sino por causa de la propia desobediencia a un principio eterno establecido por Dios. Malaquías 3:8-9 es devastadoramente claro cuando Dios pregunta: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Fíjate en la seriedad de esta acusación. Dios no está diciendo que simplemente estás cometiendo un error de gestión financiera. Está diciendo que le estás robando. Y cuando robas a Dios, cuando retienes lo que le pertenece por derecho, no estás simplemente perdiendo una bendición, estás operando bajo una maldición. La palabra hebrea para maldición aquí es meera, que significa literalmente aquello que consume, aquello que devora. Por eso tu dinero desaparece. Existe algo consumiéndolo espiritualmente porque existe una desobediencia fundamental en la raíz de tus finanzas. Pero aquí está la promesa que va a cambiar completamente tu perspectiva financiera en los próximos 7 días. Malaquías 3:10 dice: «Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde». Esta es la única pasaje en toda la Biblia donde Dios te invita explícitamente a probarlo. Piensa en esto. El Dios soberano, creador de los cielos y de la tierra, te está desafiando a experimentar su fidelidad. No es una promesa vaga de que las cosas podrán mejorar. Es una garantía absoluta de que Él abrirá las ventanas de los cielos. No una ventana, no una puerta, sino las ventanas, en plural, indicando abundancia múltiple y sobrenatural. Y la expresión «hasta que sobreabunde», en el hebreo original, comunica la idea de una bendición tan desbordante que no podrás contenerla. Pero esta promesa viene acompañada de una exigencia clara: traed todos los diezmos al alfolí. La palabra todos no es casual. Dios no está pidiendo un porcentaje que consideres conveniente o que quepa en tu presupuesto. Está exigiendo la totalidad del diezmo,
que bíblicamente representa el 10% de todo lo que ganas. Y aquí es donde la mayoría de los cristianos fallan. Se han convencido de que pueden negociar con Dios, que pueden dar 5% este mes y 15% el próximo, o que pueden decidir a dónde va el diezmo basándose en sus propias preferencias. Pero el principio del diezmo no es una cuestión de caridad, es una cuestión de reconocimiento de propiedad. Cuando diezmas, no estás dando algo tuyo a Dios, estás devolviendo a Dios lo que siempre fue suyo. El Salmo 24.1 establece esto de forma inequívoca. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo pertenece a Dios. Tus talentos, tus oportunidades, tu salud, tu capacidad de trabajar y generar ingresos, todo viene de él. El diezmo es simplemente el reconocimiento práctico de esta verdad teológica. Durante los próximos 7 días, vas a ser confrontado con una elección radical. Este no es un mensaje para que lo apliques dentro de un mes o cuando tu situación financiera mejore. Es un llamado a la obediencia inmediata, porque tu obediencia inmediata desencadena la respuesta inmediata de Dios. En los próximos 7 días, Dios está exigiendo que hagas 3 cosas específicas que van a reposicionar completamente tus finanzas en el reino espiritual. La primera exigencia es que reconozcas dónde está tu tesoro. Jesús fue absolutamente directo en Mateo 6:21 cuando dijo: «Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón». Tu patrón de gastos revela tu sistema de valores. Si examinas tus transacciones bancarias del último mes, cuentan una historia brutal sobre lo que realmente valoras. ¿Cuántas veces compraste cosas innecesarias pero te parecía difícil separar el diezmo? ¿Cuántas veces priorizaste el entretenimiento, las comidas fuera, las compras impulsivas, pero consideraste el diezmo como una carga opcional? El problema no es falta de dinero, es desorden de prioridades. Dios está exigiendo que, en los próximos 7 días, hagas un inventario honesto y doloroso de dónde está realmente tu tesoro. La segunda exigencia de Dios es que comprendas el principio de la siembra y la cosecha. Pablo explica esto con claridad cristalina en 2 Corintios 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. La ley de la siembra espiritual es tan real como la ley de la gravedad física. No puedes plantar escasez y esperar cosechar abundancia. No puedes retener las primicias y esperar que Dios multiplique el resto. El principio de las primicias es fundamental en toda la Escritura. Proverbios 3:9-10 ordena: «Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto». Nota que no dice honra al Señor con lo que sobra, con lo que es conveniente o con lo que no hace falta. Dice con las primicias. Las primicias son la primera parte, la mejor parte, la parte que demuestra que Dios es prioridad. Durante los próximos 7 días, Dios exige que trates el diezmo no como el último gasto después de que todo esté pagado, sino como la primera transacción antes de cualquier otra cosa. Este reordenamiento de prioridades no es solo financiero, es espiritual. Cuando das a Dios las primicias, estás declarando proféticamente que confías en que Él suplirá el resto. La tercera exigencia es la más desafiante porque requiere que abandones completamente la mentalidad de escasez y abraces una mentalidad de abundancia celestial. Filipenses 4:19 promete: «Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Dios no opera a partir de un presupuesto limitado. Sus riquezas son inagotables, pero tu capacidad de recibir está directamente ligada a tu capacidad de dar. En los próximos 7 días, Dios está exigiendo que rompas el ciclo mental de pobreza que te ha mantenido cautivo. Muchos cristianos viven con una mentalidad de orfandad financiera, siempre preocupados, siempre ansiosos, siempre calculando y recalculando si lograrán sobrevivir. Pero Romanos 8:17 declara: «Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo». Tú no eres un mendigo implorando migajas, eres hijo del Rey, heredero de todas las promesas, coheredero con Cristo de todas las riquezas espirituales y materiales del reino. Tu identidad determina tu realidad financiera. Mientras te veas como alguien escaso, vivirás en escasez. Cuando comiences a verte como hijo privilegiado de un padre abundante, comenzarás a experimentar la abundancia que ya es tuya por derecho de herencia. Pero seamos prácticos.
¿Cómo se manifiesta esto concretamente durante los próximos 7 días? El primer día es para arrepentimiento radical. Necesitas reconocer delante de Dios que has vivido en desobediencia financiera. No uses eufemismos espirituales. Llama al pecado por su nombre. Si has robado a Dios al retener el diezmo, confiesa eso específicamente. 1 Juan 1:9 garantiza: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El arrepentimiento no es solo sentir remordimiento, es cambiar completamente de dirección. Es decidir que a partir de este momento, la obediencia financiera a Dios no será negociable. Durante este primer día, pasa tiempo genuino en oración. No oraciones superficiales y apresuradas, sino una conversación honesta con Dios sobre tu miedo financiero, sobre tu falta de confianza en Él, sobre todos los meses que priorizaste otras cosas en vez de honrarlo con las primicias. Este día de arrepentimiento no es opcional, es el fundamento sobre el cual todo lo demás será construido. El segundo día es para hacer cuentas literalmente. Toma tus finanzas y calcula exactamente cuánto debes a Dios en diezmos atrasados. Esto puede ser doloroso. Puede ser vergonzoso mirar los números y darte cuenta de que durante meses o tal vez años has retenido lo que pertenecía a Dios. Pero Dios no te está condenando. Te está llamando de regreso a la obediencia. Si descubres que debes una cantidad que parece imposible de pagar inmediatamente, no uses eso como excusa para posponer la obediencia. Habla con los líderes de tu iglesia sobre un plan de restitución. Lo que Dios está evaluando no es tu capacidad financiera, es tu disposición de corazón. Habrá quien argumente que estamos bajo la gracia y no bajo la ley, y que el diezmo era un principio del Antiguo Testamento. Pero Jesús nunca abolió el diezmo. Él lo expandió. En Mateo 23:23, Jesús reprende a los fariseos diciendo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Nota: sin dejar de hacer aquello. Jesús no dijo que el diezmo ya no era necesario. Dijo que no era suficiente por sí solo si no estaba acompañado de justicia, misericordia y fe. El diezmo sigue siendo el estándar mínimo de obediencia financiera para un hijo de Dios. El tercer día es para acción concreta. Este es el día en que traes efectivamente el diezmo al alfolí. No esperes hasta que sea más conveniente. No esperes hasta haber pagado todas las otras cuentas primero. Haz de este tu primer acto financiero. Y aquí está una verdad que necesita ser dicha con claridad. El alfolí bíblico es la iglesia local donde eres miembro y donde recibes alimento espiritual. No puedes decidir arbitrariamente que tu diezmo va a una institución de caridad, a un proyecto misionero aleatorio o para ayudar a un amigo necesitado. Esas son ofrendas adicionales, no el diezmo. Malaquías 3:10 es específico. Al alfolí y haya alimento en mi casa. La casa de Dios es la iglesia local. Es allí donde la enseñanza de la palabra sucede. Es allí donde la comunidad de los santos es edificada. Es allí donde el ministerio pastoral te nutre espiritualmente. Cuando diezmas fielmente a tu iglesia local, estás participando activamente en la obra de Dios en la tierra. Y Dios prometió que cuando haces eso, Él reprenderá al devorador por tu causa. Esta promesa en Malaquías 3:11 es extraordinariamente específica. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. El devorador no es solo una metáfora, es una fuerza espiritual real que opera cuando existe desobediencia financiera en tu vida. Es lo que hace que las cosas se echen a perder inexplicablemente. Es lo que hace que surjan gastos inesperados constantemente. Es lo que hace que tu auto se descomponga siempre en el peor momento, que la lavadora se estropee, que aparezcan problemas de salud que drenan tus ahorros. El devorador tiene permiso legal para operar en las finanzas de quien roba a Dios. Pero cuando tú diezmas fielmente, Dios personalmente reprende al devorador. La palabra reprender en hebreo es ga'ar, que significa literalmente imponer límite, hacer cesar, ordenar con autoridad. Dios está diciendo que cuando tú obedeces, Él asume personalmente la responsabilidad de proteger tus finanzas contra fuerzas destructivas. Tus posesiones durarán más tiempo, tus cosas no se estropearán inexplicablemente, las pérdidas financieras inesperadas cesarán.
Esta es una promesa sobrenatural de protección financiera. El cuarto día es para esperar con fe activa. Hebreos 11:6 declara: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Después de haber obedecido, necesitas confiar en que Dios cumplirá su parte del acuerdo. Pero esta no es una fe pasiva, es una fe que declara, que profetiza, que se posiciona. Durante este día, pasa tiempo declarando sobre tus finanzas. No estás manipulando a Dios con palabras positivas, estás alineando tu boca con su palabra. Proverbios 18:21 enseña: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Tus palabras tienen poder creativo. Si continúas declarando pobreza, escasez y falta sobre tu vida, estás profetizando tu propio destino. Pero cuando comienzas a declarar las promesas de Dios, cuando comienzas a citar Malaquías 3:10 sobre tus finanzas, cuando declaras que eres bendecido, que eres próspero, que eres favorecido, estás preparando el terreno espiritual para la manifestación de la promesa. El quinto día es para examinar tu corazón en relación al dinero. Jesús fue más directo sobre el dinero que sobre casi cualquier otro tema. Él sabía que el dinero es el mayor competidor del trono de tu corazón. En Mateo 6:24, Jesús advierte: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mamón no es solo dinero, es la personificación espiritual del sistema de riqueza mundana. Es la mentalidad que dice que tu seguridad viene de tu cuenta bancaria, no de Dios. Durante este quinto día, necesitas hacer una autoevaluación brutal. ¿Dónde está realmente tu confianza? Cuando piensas en el futuro, cuando piensas en tu retiro, en la educación de tus hijos, en las emergencias que pueden surgir, ¿dónde está depositada tu paz? Si tu paz depende del saldo bancario, entonces Mamón es tu Señor, no Dios. Mira Timoteo 6:10. No dice que el dinero es la raíz de todos los males, dice que, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El dinero es neutral, es una herramienta, pero cuando amas el dinero, cuando el dinero se convierte en un ídolo, cuando tu identidad está ligada a cuánto tienes, estás en territorio peligroso espiritualmente. El sexto día es para aprender el principio de la generosidad radical. El diezmo es el mínimo, es el punto de partida, no el techo. Dios quiere llevarte más allá de la obediencia básica e introducirte en el reino de la generosidad extravagante. 2 Corintios 9:7 instruye: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La palabra griega para alegre aquí es hilaros, de donde viene la palabra hilaridad. Dios no quiere un dador reacio, quiere a alguien que da con tanto placer que es casi hilarante. Este es el nivel de libertad financiera que Dios quiere para ti, pero solo llegas ahí cuando rompes completamente la mentalidad de escasez. Durante este día, busca activamente oportunidades de ser generoso. No esperes grandes cantidades. Comienza donde estás. Compra el almuerzo de alguien. Bendice a alguien con una ofrenda inesperada. Suple una necesidad que ves a tu alrededor. Lucas 6:38 promete: dad, y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Esta no es solo una promesa espiritual vaga, es una ley del reino tan real como la ley de la gravedad. El universo que Dios creó responde a la generosidad. El séptimo día es para gratitud profunda. 1 Tesalonicenses 5:18 ordena: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud no es solo una emoción agradable, es una postura espiritual que mantiene tu corazón alineado con el corazón de Dios. Las personas ingratas viven en perpetua insatisfacción, siempre enfocadas en lo que no tienen en vez de en lo que tienen. Pero cuando cultivas la gratitud, cuando comienzas cada día agradeciendo específicamente por las bendiciones que Dios ya te ha dado, algo cambia en tu perspectiva. Dejas de operar desde un lugar de falta y comienzas a operar desde un lugar de abundancia. Durante este séptimo día, haz una lista física, escrita, de todas las formas en que Dios ya te ha bendecido financieramente. Incluye todo, desde la capacidad de trabajar hasta el empleo que tienes,
desde la salud que te permite laborar hasta los pequeños milagros financieros que ya has experimentado. Esta lista no es un ejercicio de pensamiento positivo barato, es un reconocimiento factual de la fidelidad de Dios. Ahora, después de estos 7 días de reposicionamiento financiero, necesitas comprender que esto no es una fórmula mágica. No estás manipulando a Dios para obtener riquezas. Estás alineándote con principios eternos establecidos por Dios para el bien de su creación. La prosperidad bíblica no es solo tener mucho dinero, es tener recursos suficientes para cumplir el propósito de Dios para tu vida y ser una bendición para otros. Deuteronomio 8:18 enseña: «Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día». Dios te da poder para adquirir riquezas, no para tu ego, no para exhibición, sino para confirmar su pacto. El pacto de Dios siempre tuvo un propósito mayor: bendición para que puedas ser bendición. Génesis 12:2 establece este patrón cuando Dios llama a Abraham: «Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición». Pero hay una advertencia que necesita ser dada con toda sobriedad. Proverbios 11:28 advierte: «El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas». La prosperidad puede ser tan peligrosa espiritualmente como la pobreza, si no mantienes tu corazón en la posición correcta. La historia bíblica está llena de ejemplos de personas que prosperaron y se alejaron de Dios. El rey Salomón tuvo riquezas incomparables, pero al final de su vida escribió en Eclesiastés que todo era vanidad cuando se perseguía fuera de Dios. La riqueza sin propósito divino es una trampa mortal. Por eso Jesús advirtió en Lucas 12:15, y les dijo: «Mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee». Tu vida tiene significado no por lo que acumulas, sino por el impacto eterno que causas. Cuando Dios te prospera, está colocando en tus manos recursos para expandir su reino, para ser generoso con los necesitados, para financiar la obra misionera, para ser un canal de bendición. También está la cuestión de la paciencia en el proceso. Muchos se rinden de la obediencia financiera porque esperaban resultados inmediatos y espectaculares. Pero Gálatas 6:9 exhorta: «No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos». La frase «a su tiempo» es crucial. Hay un tiempo de siembra y un tiempo de cosecha. Hay estaciones espirituales. Lo que Dios está pidiendo de ti es fidelidad continua, no obediencia basada en resultados inmediatos. Cuando diezmas fielmente mes tras mes, cuando permaneces generoso aun cuando no ves cambios dramáticos inmediatos, estás demostrando fe genuina, y es esa fe la que agrada a Dios y que eventualmente se manifiesta en bendición material. Eclesiastés 11:1 aconseja: «Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás». Hay un principio de siembra a largo plazo. No toda cosecha es inmediata, pero toda siembra fiel produce fruto en el tiempo correcto. También es importante abordar la cuestión de la mayordomía. Dios no te prospera para que derroches en lujos innecesarios. Lucas 12:48 declara: «Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá». Cada peso que Dios confía en tus manos viene con una responsabilidad. Eres mayordomo, no propietario. Mayordomo es alguien que gestiona recursos que pertenecen a otro. Eres llamado a gestionar sabiamente los recursos de Dios. Esto significa tener un presupuesto, significa evitar deudas innecesarias, significa hacer elecciones financieras prudentes. Proverbios 21:5 enseña: «Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza». Diligencia financiera no contradice fe, complementa fe. Dios hace milagros, pero también espera que uses sabiduría práctica. Las deudas merecen atención especial. Proverbios 22:7 advierte: «El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta». Deuda es esclavitud financiera. Cuando estás endeudado, una porción de tu ingreso futuro ya está comprometida. Ya no tienes libertad total sobre tus finanzas. Esto no significa que toda deuda es pecado. Hay deudas estratégicas como la compra de una casa, pero deudas de consumo, deudas en tarjetas de crédito para comprar cosas que no necesitas con dinero que no tienes, eso es autosabotaje financiero. Romanos 13:8 instruye: «No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros».
El plan de Dios para ti es la libertad financiera, no la esclavitud al acreedor. Por tanto, parte de tu jornada en estos próximos meses, después de los 7 días iniciales, debe incluir un plan agresivo para eliminar deudas. Usa el principio de la bola de nieve. Paga primero las deudas más pequeñas para crear momentum psicológico, luego ataca las mayores. Y mientras pagas deudas, continúa diezmando fielmente. No uses la deuda como excusa para la desobediencia. Hay un principio profundo en Proverbios 13:22 que necesita moldear tu visión financiera a largo plazo. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Dios quiere que pienses generacionalmente. Tu obediencia financiera no impacta solo tu vida, impacta la vida de tus hijos y de los hijos de tus hijos. Cuando rompes el ciclo de pobreza en tu generación a través de la obediencia radical al principio del diezmo, estás estableciendo un legado de bendición que trasciende tu propia existencia. Esto significa que necesitas planear, invertir sabiamente, construir reservas financieras. José, en Egipto, almacenó durante 7 años de abundancia para los 7 años de hambre. Génesis 41:36 muestra esta sabiduría. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Tener una reserva de emergencia no es falta de fe, es sabiduría. Ahora abordemos algo que causa confusión: la diferencia entre prosperidad y materialismo. El materialismo es la adoración de cosas, es la creencia de que felicidad y realización vienen de acumulación de bienes. Esto es idolatría. Pero prosperidad bíblica es tener recursos suficientes para vivir con dignidad, cumplir tu llamado y ser generoso. Pablo entendió esto perfectamente cuando escribió en Filipenses 4:12-13. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo no estaba diciendo que Dios quiere que todos sean pobres, estaba diciendo que el contentamiento no depende de las circunstancias externas. Puedes ser próspero y contento, puedes tener poco y ser contento. El secreto es Cristo, y cuando Cristo es tu centro, la prosperidad se convierte en una herramienta para el reino, no un fin en sí misma. Existe también una dimensión de autoridad espiritual que viene con la obediencia financiera. Cuando diezmas fielmente, cuando eres generoso, ganas autoridad para orar por bendiciones financieras con confianza. Santiago 5:16 declara: Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Cuando estás en obediencia, eres justo delante de Dios a través de Cristo, y tu oración tiene poder. Puedes orar por puertas de oportunidad, puedes orar por promociones, puedes orar por ideas de negocio, puedes orar por conexiones divinas. Y Dios escucha porque estás operando dentro de su sistema, no tratando de evadirlo. Mateo 6:33 promete: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando priorizas el reino a través de la obediencia financiera, Dios asume la responsabilidad de añadir todas las otras cosas que necesitas. El viaje financiero que comienza en estos 7 días no termina ahí. Es el inicio de un nuevo estilo de vida. Es una reformulación completa de tu relación con el dinero, con Dios y con propósito. Malaquías 3:12 concluye la promesa con estas palabras: Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Cuando vives en obediencia financiera, cuando tu vida refleja la prosperidad del reino, te conviertes en un testimonio. Las personas lo notan, se preguntan cómo es que logras tener paz financiera cuando ellas están en pánico. Se preguntan cómo es que logras ser generoso cuando ellas apenas llegan a fin de mes, y eso abre puertas para compartir el evangelio. Tu prosperidad se vuelve evangelística, no de forma arrogante, sino como evidencia de que servir a Dios compensa en todos los aspectos de la vida. Por tanto, aquí está tu desafío radical para los próximos 7 días. No leas esto y lo archives como un sermón inspirador más. Actúa. Toma la decisión más valiente que puedes tomar financieramente. Confía en Dios completamente con tus finanzas. Trae todos los diezmos al alfolí. Haz esto aunque sea incómodo, aunque no tenga sentido matemático, aunque vaya contra toda tu lógica financiera natural. Y luego mantente atento. Observa cómo Dios se moverá.
Observa cómo oportunidades inesperadas surgirán. Observa cómo gastos previstos no se materializarán. Observa cómo recibirás favor en lugares inesperados. Porque es exactamente esto lo que Dios prometió cuando dijo: «Probadme ahora en esto». Tu vida financiera no necesita ser un ciclo perpetuo de ansiedad y escasez. Dios tiene abundancia preparada para ti, pero esa abundancia fluye a través de canales de obediencia. No puedes evadir los principios de Dios y esperar las bendiciones de Dios. No funciona así. El reino opera según leyes establecidas, y la ley primaria de provisión financiera está en Malaquías 3:10. Durante 7 días, vive radicalmente obediente a este principio, y luego observa a Dios hacer lo que solo Él puede hacer: abrir las ventanas de los cielos sobre tu vida de una forma que jamás has experimentado antes. Este es el desafío. Esta es la promesa. Esta es la exigencia de Dios. La pregunta que queda es: ¿tendrás el valor de obedecer?